Pues ya estamos aquí en nuestro análisis en perspectiva para hablar de este tema, que es un tema que ha ido ganando relevancia en la opinión pública, pero sobre todo que ha ido generando, creo que, legítimas preocupaciones a los distintos actores sociales, si me permiten decirlo así. El acoso escolar, o como se dice, utilizando un término, haciendo referencia al inglés, digamos anglo, bullying. Ayúdenme primero, Úrsula, si te parece, entender de qué estamos hablando, es decir, en concreto, a qué nos referimos cuando usamos estos conceptos. Sí. Bueno, el término acoso escolar o bullying efectivamente hace referencia a un tipo de violencia que sucede en el ámbito escolar y que es una violencia que se da entre pares y que debe cumplir, digamos, en su concepción tradicional, tres características de manera fundamental. Que sea un acto repetido en un periodo de tiempo, que sea un acto intencional o deliberado y que haya un desequilibrio de poder entre las personas o individuos que están involucrados en este hecho. ¿En qué sentido este último eslabón? Porque decías que es un acto que se comete entre iguales y ahora para caracterizarlo agregas esto de la disparidad de poder. Sí, el desequilibrio de poder puede ser un poder físico, pero también, digamos, en un sentido más social, como de popularidad, etcétera, aunque los estudios recientes justamente están cuestionando estos tres requisitos porque este tipo de acoso, cuando se da en un espacio que no es el escolar, que no es en el encuentro cotidiano, por ejemplo, a través de las tecnologías de la información y la comunicación, la diferencia de poderes cobra otro sentido, es diferente a lo que usualmente se analizaba. Perfecto, que hacia allá vamos a ir, yo creo que es un terreno en el que vale la pena también enfocarnos. Hacia allá vamos, aunque todavía, de acuerdo con estudios recientes en nuestro país, es una expresión de violencia con porcentajes muy bajos. Muy bajos, okay. Pero María Antonieta, a ver, nos dice Úrsula que sucede en un primer momento, y si les parece circunscribámonos por ahora a eso en el ámbito escolar. En el ámbito escolar estamos hablando, vamos, en una franja de edades más o menos de qué a qué edad para que se pueda utilizar este concepto. Estamos hablando de niños que están en primaria y en secundaria. Básicamente son los estudios que más se tienen las cifras. Sin embargo, para completar un poquito, agregar un poquito a lo que nos dice Úrsula, me gustaría comentar algo que mencionaste. ¿Es algo que ha existido o es nuevo? A ver, eso me parece interesante. ¿Este fenómeno es nuevo o en realidad siempre estuvo ahí? Sí. Los seres humanos siempre hemos tenido situaciones de violencia, la agresividad siempre ha existido. ¿Cómo es que ahora estamos cuestionándonos si este bullying es nuevo? Primero hay que diferenciar la violencia escolar del bullying. La violencia escolar tiene un contexto distinto, más amplio de lo que es únicamente el bullying. La violencia escolar se da de manera institucional, tanto externa como interna, como entre los profesores, el personal académico y los niños. Okay. Violencia escolar es un concepto más amplio que puede darse, digamos, en distintos tipos de relaciones al interior del ámbito escolar. Exactamente. El bullying tú lo diferencias y le das una caracterización específica. Específica entre los niños. Ahora, ¿es nuevo o no lo es? Si siempre ha existido, ¿qué pasa? Tenemos una o más generaciones que han vivido de una manera distinta a lo que vivimos otras. Es decir, estos pleitos, estas reyertas, rencillas entre niños, entre escolares siempre han existido. ¿Qué es lo que los hace diferente ahora o por qué estamos hablando de este fenómeno, de estos niños y de estas edades, estas cifras también? Es la situación que ahora está como si fuese un sistema de socialización entre los niños, lo que está llamando la atención. ¿Por qué? Porque es un sistema de socialización que lo que produce es un rompimiento de relaciones sociales. Produce un efecto de rompimiento de esa posibilidad de socialización y de desarrollo en el niño. Entonces, eso es lo que está llamando la atención, que se dice, pero si eso ya siempre existió, ¿por qué ahora tanta algarabía con este tema? ¿Tú estarías de acuerdo que hay, digamos, esta particularidad que lo hace específico en los tiempos actuales? Mira, sí, definitivamente, aunque hay muchos otros elementos también que han generado mayor atención por parte de una gama cada vez más amplia de actores, que también eso en sí mismo es un fenómeno fundamental.
Mucho se discute qué tan nuevo o qué tan antiguo es. Inclusive hay literatura, hay digamos, películas en cine que han mostrado este fenómeno desde años y décadas anteriores. ¿Qué es lo nuevo de esta forma de violencia? Primero, yo creo que efectivamente es un tipo de violencia la que genera mayor atención, ¿no? Que es el acoso entre pares. Yo personalmente tengo mis dudas respecto a qué tan relevante es esa expresión de violencia frente a otras expresiones de violencia que precisamente, por ejemplo, en algunos contextos en nuestro país, es más acentuada y más grave la violencia del entorno hacia la escuela, ¿no? O la violencia de alumnos hacia docentes, sobre todo en niveles más avanzados del sistema educativo, secundaria, media superior, universidad. Hoy por hoy la investigación en México, que es una investigación que tiene como 2 o 3 décadas la que se ha hecho, o sea, hay investigadores que desde hace más de 25 años han analizado el tema. ¿Qué es lo que señalan, digamos, con mayor preocupación? Efectivamente, esta expresión de violencia, pero frente a la cual no tenemos hoy por hoy datos concisos para saber si es la forma de violencia más extendida, ¿no? Yo creo que en términos de magnitud todavía hay dudas, porque la forma en que se pregunta son formas a veces que no son las correctas. Yo siempre les digo, ¿qué periodo de tiempo tomamos en consideración para decir que algo es un acto que se repite? En porque una tú nos escuela. Decías que es importante repetición, sí, como uno de los elementos digamos, importantes, es una semana. Intencionalidad y nos decías disparidad de poder. Digamos, ese referente temporal en un espacio escolar es muy diferente. Por ejemplo, si pensamos en básica, es un mes, son 6 meses. ¿Un solo evento de violencia no constituye? No. Okay. Ahora, eso no quita que sean actos graves y que los niños y niñas y adolescentes y jóvenes pueden estar expuestos a otras formas de violencia que no es ese acoso escolar, ¿no? Entonces yo creo que por eso es muy importante como distinguir las diferentes expresiones de violencia, pero la preocupación también viene, yo creo que por otros hechos muy importantes. Por ejemplo, todo el avance en la legislación en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. La recién promulgada Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por un lado, reconoce a los niños y niñas como titulares de derechos, claro, lo cual va a generar cambios muy profundos en el sistema educativo porque se requiere un proceso de armonización de la Ley General de Educación con esta ley, pero por otro lado, reconoce el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal para estos niños, a la par del derecho a la educación. Es decir, en este contexto, con esa ley, con la reforma educativa en curso, con la reforma en materia de derechos humanos del 2011, no se puede tolerar bajo ninguna circunstancia que haya expresiones de violencia en el espacio escolar, porque es un espacio que, si sucede eso, amenaza frontalmente el derecho a la educación, como los derechos que contiene la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Es posible extirpar la violencia de las escuelas, María Antonieta? La escuela es una caja de resonancia de lo que pasa afuera. Se dice que a los niños hay que llevarlos con mochila segura. Las mochilas de los niños van cargadas de violencia. El bullying es un fenómeno contextual, es transversal, es proteiforme, y la UNAM acaba de presentar en febrero un informe, un estudio de que el 84% de los niños son agredidos en casa. Muchos de los estudiosos nos refieren cómo es que los niños van a la escuela realmente con sentimientos de culpabilidad, de frustración. Los psicólogos, los psicoanalistas han hablado mucho de la infancia, cómo el niño en realidad es una esponja. El niño va a repetir todo lo que hace. La experiencia en tribunales y especialmente en los tribunales familiares nos han permitido ver cómo es que sufren los niños esta frustración y cómo la expresan y cómo repiten los patrones de los adultos. Entonces, hoy los niños están repitiendo estos patrones de violencia en general y en especial cada una que viven, y la preocupación es
el hecho de que tanto el niño víctima como el victimario, el agresor, ambos son víctimas de nuestra violencia, de nuestra sociedad. A ver, eso me parece importante y quiero después regresar a lo que anunciabas de, digamos, como uno de los elementos distintivos, este potencial fractura de lo social, que me parece relevante viéndolo en un contexto de violencias más amplias, porque si no terminamos nosotros nada más poniendo el foco en un problema específico que, como bien me señalan ambas, está interconectado. Pero este tema de los involucrados en el bullying, y entonces nos dice María Antonieta, bueno, son de alguna forma víctimas de violencia tanto el que acosa como el que padece el acoso. ¿En qué sentido, si estás de acuerdo con esto, Úrsula, se puede aquí sostener que al final el efecto nocivo del fenómeno afecta a todas las partes involucradas? Sí, desde luego es un fenómeno que afecta no solamente a la persona que comete un acto de violencia hacia otro u otros, sino salen perdiendo todos los que acuden cotidianamente al espacio escolar, que están en las aulas, que están en los otros espacios. Pero también entonces al acosador lo tenemos que ver como víctima. Digo, me importa sí, el tema. Mira, es importante, la investigación que se ha realizado en México, pero sobre todo en otros países que tienen una larga, digamos, historia en programas de intervención en estos fenómenos, se puede ver muy bien, digamos, históricamente cómo de repente predominan ciertas tendencias donde la atención se pone en las personas que padecen la violencia, este tipo de violencia. Después ha habido respuestas donde dicen, bueno, pero no es solamente ellos, son también quienes lo cometen. Inclusive investigaciones y estrategias de intervención dirigidas fundamentalmente a lo que se conoce como los espectadores. Ese grupo de personas, niños, niñas, adolescentes, maestros, que ven de lo que y sucede, que no intervienen por diversas razones. Efectivamente, digamos, la violencia por ley no se puede decretar que salga del espacio escolar, pero yo creo que hoy por hoy sí se pueden establecer un conjunto de medidas institucionales ubicadas en diferentes niveles del sistema educativo y fuera de este, para, digamos, ordenar todo lo que ha pululado en nuestro país y que lejos de ayudar a solucionar y sobre todo a prevenir, está acrecentando en algunos casos este tipo de violencia. Bueno, pues ¿qué les parece si empezamos a revisar las distintas políticas que se podrían llevar a cabo? Y empecemos por algo que Úrsula ya trajo hacia la mesa, que es la legislación. Úrsula nos ha hecho aquí ya referencia a el tema de la reforma de derechos humanos de 2011, a una muy importante ley en materia de derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y después ha hablado también de su vinculación con la Ley General de Educación, que es una vinculación muy relevante, pues porque esto sucede en el ámbito escolar. Pero tú, María Antonieta, eres abogada y eres abogada especialista en materia civil. ¿Qué otros ordenamientos ves que hay que tomar en cuenta y cómo está, digamos, el mapa de las normas en México, plano constitucional, plano ley especializada en materia de derechos de los niños, ley en materia de educación y otras legislaciones secundarias? Tenemos muchísimas legislaciones y un nuevo sistema. A ver, el nuevo sistema nos refiere, tenemos que irnos de lo general a lo particular, de las convenciones, los tratados internacionales, derecho constitucional, artículo 3º constitucional, derecho a la educación, 4º constitucional, derecho a un ambiente sano, todas las leyes generales que se han establecido ahora, los derechos del niño, las leyes de los estados. Aquí traigo un listado. En el InfoJus, si refiere uno este tema, salen N número de cantidad de leyes. Más de 100 leyes. Déjame entonces detenerme un segundo y normas. preguntarte. Es decir, hoy en México tenemos una enorme cantidad de ordenamientos legislativos que están referidos a esta materia y que están dispersos en los distintos ámbitos de validez. Así es. ¿Eso es bueno o es malo? El tema aquí es que cuando se presente un asunto en tribunales, ¿cuál es el punto a seguir para el juzgador? Hay un principio jurídico que se llama la causa de la causa es causa de lo causado. Y por ahí es en un momento donde se va a llevar el proceso que en un momento dado se dirima ante la jurisdicción. ¿Y qué tenemos que saber aquí? Exactamente cuál es la causa de la causa, que va a ser la causa de lo causado. Entonces, este tema de violencia, vuelvo al mismo punto.
O sea, tú lo ubicas, digamos, en realidad desde el origen del entorno social, pero desde ahí podemos solucionar el problema concreto del abuso escolar. Debemos solucionar el problema del abuso escolar. No hay otra forma, porque estamos cargando a los niños de violencia. Yo lo veo, por ejemplo, todos los asuntos que hemos llevado en tribunales de violencia familiar, al final de los años pasa la vida y vemos que esos niños que sufrieron violencia familiar hoy también están enfrentando procesos familiares o penales de otro tipo. Es decir, se repite la historia. Ya estamos en el punto en que podemos decir, el niño asume la violencia, pero además se siente culpable de la misma, es culpable del bullying. A ver, ahí hay un punto, porque te veo que no estás del todo de acuerdo, no, quisiera escuchar, bueno, a ver, porque es un tema interesante. Lo que pasa es que si abrimos el abanico a esa perspectiva, que no digo que no lo hagamos, pero entonces ya pierde especificidad del problema. Constituye una manifestación de violencia en una sociedad profundamente violenta. Sí, yo creo que hay problemas muy serios que han afectado de manera esencial las formas en que hoy por hoy se está abordando este fenómeno, inclusive legislativamente. Efectivamente, hay 27 leyes específicas en las entidades y el DF. Hay 2 entidades que tienen 2 leyes, Baja California y Tamaulipas. Las 2 tienen primero leyes de seguridad escolar que corresponde a los primeros años de un programa que operó y sigue operando en el sistema educativo en básica, que es el programa Escuela Segura. Sí. Y hubo a partir del 2008 como una, digamos, oleada de promulgación de leyes sobre seguridad escolar. Después hubo otras sobre acoso y violencia escolar y finalmente algunas entidades, bueno, el caso del Distrito Federal fue la primera ley en materia de convivencia escolar. ¿Qué sucede? Hay 27 leyes. A mí me han preguntado, qué bueno que haya leyes. En principio sí, pero ojalá que no se cumplan. ¿Por qué? Porque desde fuera se está legislando un fenómeno que se desconoce, sobre un sistema que se desconoce y que se desconoce que está en un proceso de reforma educativa. Los maestros no pueden hacerse cargo de ser jueces, terapeutas, psicólogos, abogados, policías, etcétera, ni investigadores. Pues vamos a hacer un corte acá porque el tiempo en televisión es tirano, pero vamos a volver después del mismo para seguir hablando de esto. Me interesa mucho una evaluación sobre el marco normativo y démosle una vuelta de tuerca a las políticas públicas. Nos decías, Úrsula, que hay mucho que hacer. Me gustaría saber qué sistema podría hacerse y me interesa seguir, digamos, explorando esta beta que María Antonieta nos propone, en la que al final lo que nos dice es el bullying es una violencia más, entre otras muchas violencias, y es una consecuencia de las violencias. Quédese con nosotros, estamos hablando de este tema que afecta a millones, me atrevo a decir, de niños en el mundo. Ya volvemos, esto es Observatorio, regresamos.